Bueno, un saludo apreciado profesor. Este es el examen de lógica proposicional. Lo vamos a tomar a partir del análisis lógico del impacto del salario mínimo y las estudiantes son María Sofía Olaya y Ángela Mayorga. Bien, vamos a tomar las tres fases sugeridas y unas conclusiones. Frente a la fase A, el diagnóstico aductivo, nosotros tomamos el análisis inicial de los hechos observados sobre un aumento del salario mínimo y sus consecuencias, lo que nos permite un razonamiento inductivo y la formulación de una hipótesis. Los hechos observados pues están allí, yo creo que específicos, donde el decreto 1469 que fue el que suspendió el proceso del salario mínimo que quedó en 1.750.905 más subsidios en 2 millones, con un alza del 23%, siendo este uno de los más altos no solamente en estos tiempos, sino en esta región, dando una inflación en este aumento, una reducción de servicios, una posición de las pequeñas y grandes empresas y una concentración del empleo. La hipótesis es el desmesurado incremento del 23% en el salario mínimo ya desencadenó procesos de inflación, despidos e informalidades que se han vuelto irreversibles en el corto plazo. Por lo tanto, la suspensión del decreto solo llega tarde para corregir, sino para añadir la incertidumbre sobre el futuro, que además es una variable probablemente que empeora el clima de la inversión y el empleo. Como conclusión de lo de la deducción, es la premisa mayor que si los costos laborales aumentan desmesuradamente contra la premisa menor, que entonces las empresas se verán obligadas a reducir esos costos. Y la conclusión de la abducción sería que los hechos observados, la suspensión del decreto genera incertidumbre, una incertidumbre contra el futuro, y la explicación complica la planeación de las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Bien. En la fase B nos da la formalización lógica y la transformación del lenguaje natural al proposicional. Entonces está allí los argumentos de irreversibilidad, donde P es el aumento del 23% que genera el ajuste de la inflación, y el desempleo, Q es es posible revertir esos efectos de aumento salarial, y R la suspensión del decreto que corrige esos efectos. Entonces, encontrando allí que las empresas pequeñas y medianas tienen un margen de ajuste mucho menor con el gravamen que la mayoría de asalariados cercanos y de las empresas grandes. Entonces, lo que permite identificar ese argumento sobre la incertidumbre en el futuro, y es que la suspensión del decreto aumenta esa servidumbre y se complican las decisiones empresariales. Para mirar la fase C, que es la verificación de esa validez, entonces mostramos esta tabla de verdad, donde está cada una de las conjunciones que nos permite establecer si hay una tautología o si no la hay en el proceso. Entonces, dentro de los resultados, lo que nos permitimos ver es una validación de la realidad y una tautología confirmada, donde P era la empresa, refería a la empresa que es pyme, Q que tiene alto margen de ajuste, y R que recurre al empleo de desempleo informal, ¿sí? Y cada una de estas columnas lo que nos ha permitido ver, como en el caso de la columna 7, es validar la realidad según las premisas propuestas. Y finalmente nos da la posibilidad de decir que hay una tautología confirmada en las 8 combinaciones posibles de los resultados al presentarse una mayoría en verdadero. La conclusión del análisis es que las pymes no tienen un margen de ajuste suficiente para absorber el aumento salarial que está proponiendo el Estado del 23%, y por tanto tendrán que acudir al desempleo y a la informalidad ante la imposibilidad de alcanzar ese porcentaje propuesto por el gobierno. Ese razonamiento es válido lógicamente y refleja una realidad socioeconómica del país. Finalmente, y en síntesis, como análisis lógico, estaría que el aumento del 23% desencadenó procesos de ajustes irreversibles a corto plazo en precios, despidos e informalidad. El 70% del empleo cercano del mínimo está en la microempresa sin capacidad de absorber ese incremento salarial. La suspensión del decreto se genera en una incertidumbre que complica la planeación empresarial y afecta las inversiones del país, y la tabla de verdad lo que confirma es ese razonamiento tautológico y válido desde el punto de vista lógico formal. Con esto